RJ입니다. Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. Hoy hablaremos del detrás de escena de la presentación de los Melon 2020, que nos hizo revivir la maravillosa coreografía Nanjing de Black Swan. Luego de la preparación, nuestros niños hermosos ingresan muy sonrientes al escenario, mientras Hobby comenta: el agua está fría. Seokjin tiene una pequeña práctica con los bailarines antes del ensayo. Entonces da inicio el ensayo de nuestro amado Nanjing y los editores comentan: es importante coincidir en el momento en que se elevan en el aire. Inmediatamente después los chicos observan la grabación de prueba y por supuesto Nanjing y Seokjin se encuentran lado a lado. Mientras Nanjing permanece de pie, escuchamos de repente a Seokjin decir: Nanjing, qué bien te ves. Entonces este se voltea y comenta: no puedo controlar mi cuerpo, y ambos ríen divertidos. Ahora tenemos al Nanjing sentados juntos. Y Seokjin comenta: pasamos del piso al agua, es como que no puedo acostumbrarme. Y Nanjing contesta: se supone que debemos pasar solo una vez, así no será resbaloso. Pero al parecer la conversación fue más larga de lo que nos mostraron. Porque si prestan atención, entre lo que comenta Seokjin y contesta Nanjing, hay un evidente corte. De vuelta en el escenario, Seokjin toca el brazo de Nanjing para llamar su atención y le dice: ahora entiendo, ¿viste este paso? Y le muestra el paso a Nanjing y este lo imita de inmediato. Entonces Seokjin, más emocionado aún, comenta: como tienes agua en las manos, la salpicas así. Y Nanjing nuevamente repite el movimiento de Seokjin y ambos nos regalan esas hermosas sonrisas que tanto adoramos. Luego los chicos son transformados en cisnes negros, luciendo aún más hermosos si es que eso es posible. Entonces Nanjing comenta: creo que siempre es mejor bailar sobre el piso. Y además agrega: a partir de ahora, cada vez que hagamos presentaciones, siempre lo haré agradecido y poniendo lo mejor de mí. Nuestros hermosos cisnes negros ingresan una vez más al escenario para dar inicio a la filmación grupal. Y la grabación concluye con una toma individual de nuestro maravilloso Worldwide Handsome. Los chicos aplauden a todos los colaboradores y Hobby se encuentra en medio del Nanjing. Pero podemos ver cómo Nanjing camina un poco para quedar junto a Seokjin, tapando por un momento a Hobby de la cámara.
Hasta me da la impresión de que Namjoon se dirige directo a Seokjin, pero al recordar la cámara se detiene. ¿Ustedes qué opinan? Y con la hermosa voz de Jimin de fondo tenemos a nuestro maravilloso líder que al parecer ahora aprovecha cada segundo para ejercitarse. Y mientras nuestros vocales calientan su voz, Hobby sugiere que calienten gritando J-Hope y los chicos lo hacen gustosos. Camino al escenario para interpretar Life Goes On, Namjoon comenta: ahí vamos, a casa, y nos regala una dulce sonrisa. Luego de su ensayo, los chicos monitorean nuevamente su presentación. Y presten atención porque Namjoon sonríe mirando a Taehyung y aunque no podemos escucharlo, claramente le dice algo. Entonces Seokjin comenta: Taehyung, parece Zumba el Plum. Y Tae comienza a cantar. Jimin consulta: ¿es un tipo de planta? Lo que honestamente también creí era a lo que se refería, pero Seokjin aclara: es la última evolución de Odish. Es decir, este simpático Pokémon. ¿También creen que se parece a nuestro precioso TT? Y luego vimos el resultado final de la grabación de Life Goes On, donde lucen completamente hermosos, por supuesto. Y no sé ustedes, pero yo me sentí sumamente agradecida de poder ver la presentación de Dynamite en un ángulo que nos permite apreciar cómo Namjoon sostiene a TT, Cookie a Jin y Jinbin a Namjoon. Los chicos reciben tatuajes temporales para interpretar On y Namjoon comenta: es muy interesante, es como si nos imprimieran. Y en esta ocasión Seokjin y Cookie nos regalan un tierno momento sin golpes de por medio, al menos ninguno captado por la cámara. Nuevamente tenemos a nuestro amado Namjoon monitoreando el ensayo uno al lado del otro y platicando entre ellos. Tae y Jimin dicen que algo no se ve bien, por lo que Namjoon comenta: Suga no está, así que algo se siente mal. Y Seokjin agrega: que Suga no esté es lo que está mal. Pero a pesar de la evidente falta de Suga en la coreografía, nuestros niños hicieron una impecable presentación como siempre. También nos mostraron cómo fueron recibiendo uno a uno sus premios y pudimos revivir cómo Namjoon observa a Seokjin mientras agradece a ARMY por el premio a la popularidad. Además, Seokjin dijo: leí una publicación por ahí que decía que todas las chocolaterías del mundo están en bancarrota. Y Namjoon pregunta de inmediato: ¿por qué?
A lo que Seokjin responde, porque ARMY es muy dulce. 초콜릿 공장이 망했다고 하더라고요. 아미들이 너무 달콤해서. Entonces Namjoon nos derrite una vez más el corazón diciendo, no podemos vernos, ni tomarnos de las manos, no podemos abrazarnos, pero seguimos conectados a través de nuestro corazón. 서로 손을 잡을 수 없고 닿을 수 없고 안을 수 없어도 우리가 서로 연결돼 있고 우리 마음이 다 닿는구나라는 사실을. Y en la despedida, nuestro amado Namjin está sentado lado a lado, donde una vez más nos afirman que entre ellos el espacio personal no existe. Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido Namjin. 아직도 여전히 나 손키스를 하네요.